La sombra de la corona. Una reina 3 veces nombrada. La historia de una mujer que, en medio de una época turbulenta, se vio envuelta en la vorágine del poder, me ha fascinado siempre. Me refiero a una figura excepcional de la Edad Media castellana, cuyo nombre resonó en los anales de la historia, María de Molina. Su vida, un tejido complejo de intrigas políticas, disputas dinásticas y la lucha por la estabilidad del reino, me ha llevado a reflexionar sobre el peso de la corona y el papel de la mujer en un mundo dominado por la ambición masculina. Nacida en Valladolid alrededor del año 1264, bajo el nombre de María Alfonso de Meneses, esta mujer de sangre noble, hija del infante Alfonso de Molina y nieta del rey Fernando III, estaba destinada a protagonizar un papel crucial en la historia de Castilla. Sus primeros años, envueltos en el velo del tiempo, apenas nos dejan vislumbrar los cimientos de la personalidad que forjó su destino. La época en que vio la luz, sin embargo, era un crisol de conflictos. El rey Alfonso X, su tío abuelo, absorto por su ambición de conquistar el imperio romano germánico, descuidó el gobierno de sus reinos, utilizando las arcas reales para financiar sus sueños de grandeza. La muerte inesperada de su primogénito, Fernando de la Cerda, en 1275, mientras se preparaba para liderar el ejército castellano contra la invasión de los benimerines, provocó una crisis sucesoria que sacudió al reino. La costumbre castellana, que concedía el trono al segundo hijo varón legítimo del monarca, señalaba a Sancho como heredero. Sin embargo, las 7 partidas, promulgadas por el propio Alfonso X, establecían que la sucesión recaería en los hijos del primogénito fallecido. La sombra de la duda y la ambición se cernían sobre la corona, mientras la familia real se encontraba en un laberinto de intrigas y alianzas. En este escenario convulso, la figura de María de Molina emerge como una pieza crucial en la trama. Su matrimonio con Sancho, el segundo hijo del rey, la convirtió en un factor de peso en la disputa por la corona. El rey Alfonso X, inicialmente inclinado a nombrar a Sancho como su heredero, se vio presionado por la influencia de su esposa, Violante de Aragón, quien abogaba por los derechos de los hijos de Fernando de la Cerda. Este complejo escenario, en el que las leyes, las costumbres y las ambiciones se entrelazaban, dio lugar a una serie de eventos que marcaron el destino de la mujer que, a la sombra de la corona, se convirtió en una figura de poder sin precedentes. Su historia, un reflejo de la ambición, la intriga y la lucha por el poder, nos recuerda que, incluso en un mundo dominado por hombres, las mujeres pueden dejar una huella imborrable en la historia. La historia de María de Molina, en definitiva, nos revela la complejidad de la vida y la lucha por la supervivencia en un mundo regido por la búsqueda del poder. La corona en llamas. Un matrimonio entre la traición y la esperanza. Las intrigas palaciegas y las ambiciones de poder, tan comunes en la historia, encontraron un terreno fértil en la Castilla del siglo XIII. Me he dedicado a estudiar con detenimiento aquellos años convulsos, en los que la ambición y la deslealtad tejieron una trama de dolor y esperanza para la corona. El rey, debilitado por la enfermedad, decidió nombrar heredero a su nieto, un acto que encendió la furia de su hijo. Este, impulsado por la sed de poder y con el apoyo de la nobleza, se rebeló contra su propio padre, destronándolo y exiliándolo. La situación era tensa, el reino dividido, y la esperanza de un futuro tranquilo se esfumó. En medio de esta crisis, la figura de una mujer, nacida en el seno de una familia noble, emergió como un rayo de luz en la oscuridad. Su encuentro con el rey rebelde, aún no aclarado por la historia, dio inicio a una relación que desafió las convenciones de la época. Su unión, celebrada en la Catedral de Toledo, fue una boda llena de sombras y obstáculos. La consanguinidad entre la pareja, tía y sobrino, fue una piedra en el camino, al igual que la oposición del rey destronado, quien había negociado un matrimonio para su hijo con una princesa extranjera. La Iglesia no tardó en pronunciarse, declarando el matrimonio inválido y a los hijos de la pareja como ilegítimos. La excomunión del Papa, aliado de los enemigos del nuevo rey, acentuó la crisis política y sumió al reino en una profunda incertidumbre. A pesar de las dificultades, la reina se erigió como una figura de fortaleza, un símbolo de esperanza en medio del caos. Su tenacidad y astucia se convertirían en armas para superar los obstáculos que se le presentaban, y su papel en la historia de Castilla, a pesar de sus inicios tan tormentosos,
se convertiría en un legado de resistencia y fortaleza. La corona en la tormenta. Un reinado entre conflictos y lealtades. El destino me llevó a compartir la vida con una mujer excepcional, inteligente, de educación refinada, tenaz e incansable. Su habilidad para la política era innegable, combinando una actitud conciliadora con una firmeza inquebrantable cuando las circunstancias lo demandaban. Aunque las crónicas de la época hablan de un amor y una compenetración profunda entre nosotros, lo cierto es que nos profesábamos un respeto mutuo. Antes de nuestro matrimonio, mi pasado estuvo marcado por relaciones extramatrimoniales, dejando a mi paso 4 hijos ilegítimos, fruto de 3 uniones. Sin embargo, una vez contraído el matrimonio, mi vida se centró en mi esposa y en la construcción de una familia. Los años que nos tocaron vivir no estuvieron exentos de dificultades. Ella se convirtió en mi principal apoyo y consejera, un faro de luz en medio de las tormentas que azotaron nuestro reino. De nuestra unión nacieron 7 hijos, 5 de los cuales llegaron a la edad adulta. El 4 de abril de 1284, mi padre falleció en Sevilla sin haber hecho las paces conmigo. A pesar de las disposiciones de su testamento, fui proclamado rey de Castilla, heredando el trono junto a mi esposa, quien fue reconocida como reina, y nuestra hija, la infanta Isabel, como heredera. A pesar de que aún faltaba un año para el nacimiento de mi hijo Fernando, la sucesión estaba asegurada. Con solemnidad, nos dirigimos a Toledo, donde recibimos la investidura oficial como reyes de Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y del Algarve. La ceremonia se celebró en la catedral, un acto que marcaba el comienzo de nuestra nueva etapa. Sin embargo, la estabilidad del reino se vio amenazada desde el inicio. Mi hermano, el infante Juan, señor de Tarifa, aspiraba al trono, y junto al poderoso Lope Díaz III de Haro, señor de Vizcaya, y otros nobles de la corte, se alzaron en armas contra mí. Al mismo tiempo, los partidarios de los infantes de la Cerda, liderados por el influyente Juan Núñez de Lara, un aliado de Francia, se agruparon en oposición, alimentando la inestabilidad del reino. En medio de este escenario de conflictos, mi esposa se convirtió en un pilar fundamental. Su fortaleza y su capacidad para la negociación me ayudaron a superar los desafíos que se presentaron, manteniendo la unidad del reino en un momento tan crítico. La lucha por el poder se intensificó, amenazando la estabilidad del reino y la integridad de la corona. Mis días se convertían en una batalla constante por mantener el control, mientras la sombra de la traición y la ambición se extendían sobre la corte. La experiencia me enseñó la fragilidad del poder y la importancia de la lealtad en un momento de crisis. El reino estaba dividido, la amenaza de la guerra se cernía sobre nosotros y el futuro de la corona pendía de un hilo. La regencia de una reina, María de Molina, y la conservación de la corona. La muerte de un rey siempre ha sido un momento crucial en la historia de cualquier reino. En mi caso, la muerte de mi esposo, Sancho IV, no fue la excepción. El peso de la corona se posó sobre mis hombros, pero la situación era precaria. Mi hijo, Fernando, era un niño de apenas 9 años, su legitimidad cuestionada por la Iglesia, y la nobleza, ávida de poder, ya comenzaba a disputar la tutoría del joven monarca. La estabilidad del reino pendió de un hilo, amenazada por las intrigas internas, las ambiciones de los reinos vecinos y la falta de reconocimiento oficial de nuestra familia. La dispensa papal para mi matrimonio con Sancho seguía siendo un anhelo inalcanzable, lo cual minaba la legitimidad de Fernando. La muerte de mi esposo, en medio de una guerra civil, era un golpe devastador. A pesar de ello, me encontraba en una posición de poder, la de la madre del heredero. Sin embargo, esa posición era frágil, pues la nobleza buscaba siempre la manera de intervenir en los asuntos de gobierno y la corona. Fue entonces que comprendí la magnitud de la tarea que se me encomendaba. No solo debía proteger a mi hijo de las ambiciones de la nobleza, sino también asegurar la estabilidad del reino y preservar la corona para Fernando hasta que alcanzara la mayoría de edad. No tenía el lujo de la indecisión, debía actuar con rapidez y astucia para evitar la desintegración del reino. Mis armas eran la inteligencia, la astucia y la diplomacia. Sabía que para lograr mi objetivo, debía asegurarme el apoyo de las ciudades que tenían representación en las cortes. Con un ingenio estratégico, concedí privilegios y beneficios comerciales a las ciudades, obteniendo su respaldo. Era crucial contar con su apoyo,
pues su influencia era significativa en el panorama político. Pero las amenazas no se hicieron esperar. El infante Enrique, tío de Fernando, reclamaba la tutoría del niño rey. Contaba con el apoyo de gran parte de la nobleza, lo que lo convertía en un rival formidable. Utilizando toda mi sagacidad política, maniobré con inteligencia en las Cortes de Valladolid. Logré que, si bien Enrique fuera reconocido como tutor, la custodia de Fernando quedara bajo mi control, limitando así el poder de mi rival. La lucha por la corona era un campo de batalla sin cuartel. Cada día era una prueba de mi fortaleza, mi inteligencia y mi capacidad para navegar las aguas turbulentas de la política. Era una regente en un mar de conspiraciones, ambiciones y traiciones. La historia de la corona de Castilla, en ese momento, se escribía con sangre, lágrimas y la determinación de una reina que luchaba por el futuro de su hijo y de su reino. La tormenta en la corona. Una experiencia de inestabilidad y resiliencia. La fragilidad de la corona de Castilla se puso a prueba en los años finales del siglo XIII. Como testigo de aquellos eventos, puedo asegurar que la incertidumbre se apoderó de la nación. El infante Juan, señor de Tarifa, instigado por el rey de Portugal, alimentaba su ambición de poder, desafiando la autoridad del trono. La situación se deterioró aún más cuando el rey Jaime II de Aragón, aprovechando la inestabilidad del reino, rompió su compromiso matrimonial con la infanta Isabel y, bajo el pretexto de apoyar las pretensiones al trono de Alfonso de la Cerda, invadió Castilla con 2 ejércitos. Las alianzas se tejieron en un complejo tapiz de intereses. Los monarcas de Aragón y Portugal, junto a algunos nobles castellanos descontentos, conspiraron para desmembrar la corona, aprovechando las disputas por la sucesión. La propia esencia de la unidad castellana se vio amenazada. En 1296, el infante Juan, en presencia de las tropas aragonesas, se proclamó rey de León, Galicia y Sevilla, mientras que Alfonso de la Cerda se autoproclamaba rey de Castilla, Toledo, Córdoba, Murcia y Jaén. Las divisiones se profundizaron, con Alfonso cediendo Murcia al rey aragonés como parte de su alianza. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Castilla, incluyendo aquellos en las tierras repartidas unilateralmente, permanecieron leales a María de Molina, la regente, y a Fernando IV, el heredero legítimo. Ante esta difícil situación, María de Molina, en su determinación por preservar la integridad del reino, centró sus esfuerzos en defender el sur de Castilla de los ataques del infante Juan y de los nazaríes. En esta lucha por la supervivencia, la figura de Alonso Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el Bueno, destaca por su valentía y lealtad. El rey de Portugal, Dionisio I, a pesar de haber apoyado inicialmente al infante Juan, observó la situación con prudencia. El debilitamiento de los aragoneses, diezmados por el fallido asedio de Mayorga y una plaga, junto con el creciente apoyo a María de Molina, le hizo reconsiderar su postura. Además, la reticencia de Juan Núñez de Lara a sitiar Valladolid, donde se encontraban María y Fernando, le convenció de que el conflicto no tenía un desenlace claro. Fue así como, en 1297, Dionisio I, presionado por María de Molina, aceptó negociar una alianza, que culminaría con el Tratado de Alcañices. Este tratado no solo restablecía la paz entre Castilla y Portugal, sino que también establecía el futuro del reino. Fernando IV se casaría con la hija de Dionisio, sellando la unión entre ambas naciones. La experiencia de aquellos años turbulentos dejó una profunda huella en la historia de Castilla. La fragilidad del poder, la importancia de la unidad y el valor de la lealtad fueron lecciones que marcaron a la corona y a sus habitantes. La resiliencia de María de Molina, el valor de Guzmán el Bueno y la sabia decisión del rey de Portugal fueron claves para evitar la desintegración del reino. La lucha por la estabilidad no había terminado, pero Castilla, gracias a la valentía de sus líderes y el apoyo de su pueblo, se encaminaba hacia un futuro más seguro. El legado de una reina, María de Molina y la forja de un rey. La historia de María de Molina, reina regente de Castilla, es un testimonio de la resiliencia, la inteligencia y la destreza política en un escenario complejo y turbulento. Asumió el gobierno de Castilla tras la muerte de su esposo, el rey Sancho IV, en 1295. Su tarea no era fácil, ya que se enfrentaba a la inestabilidad interna, las ambiciones de varios pretendientes al trono y la influencia de poderes externos. Desde el inicio,
tuvo que lidiar con las pretensiones del infante Juan, hermano del difunto rey, quien contaba con el apoyo de algunos nobles. A pesar de perder el apoyo del rey de Portugal, Juan logró consolidar su posición en el noroeste de la península gracias a las alianzas con los poderosos magnates de León, Galicia y Asturias. Al mismo tiempo, el infante Alfonso de la Cerda, otro pretendiente al trono, se refugió en Aragón, esperando una oportunidad para reclamar sus derechos. María de Molina, con una mente sagaz y una férrea determinación, supo sortear estas dificultades. Con una hábil combinación de diplomacia, presión política y alianzas estratégicas, logró mantener el control del reino. Su principal objetivo era asegurar la legitimidad de su hijo, Fernando IV, como heredero al trono. Tras intensas negociaciones, logró que el infante Juan jurara fidelidad a Fernando IV en 1300. Posteriormente, en 1301, se recibió la bula papal que legitimaba el matrimonio de María de Molina con el rey Sancho IV, otorgando a sus hijos la legitimidad necesaria para gobernar. El mismo año, se recibió la dispensa papal para el matrimonio de Fernando IV con Constanza de Portugal, consolidando así la posición de Fernando en la escena política. En diciembre, las Cortes declararon a Fernando IV mayor de edad, poniendo fin a la regencia de María de Molina y marcando el inicio del reinado de su hijo. Sin embargo, los desafíos no habían terminado. El conflicto con Aragón en Murcia seguía latente, mientras que en la propia corte, la ambición de algunos nobles se convertía en una amenaza constante. El infante Enrique, aliado con Juan Núñez de Lara y el infante Juan de Castilla, intentaron socavar la autoridad de María de Molina y su influencia sobre Fernando IV. En un intento por debilitar la relación entre madre e hijo, se esparcieron rumores y acusaciones contra María de Molina, buscando minar su reputación y su posición dentro del reino. Esta situación reflejaba la complejidad de la política de la época, donde las rivalidades familiares, las ambiciones personales y las alianzas estratégicas se entrelazaban constantemente. A pesar de las dificultades, la historia recuerda a María de Molina como una gobernante capaz y estratégica. Su determinación y su visión política permitieron que Fernando IV llegara al trono y consolidara su poder, sentando las bases para un futuro más estable para el reino. Su legado como regente representa un testimonio de la fuerza y la inteligencia de una mujer que supo sortear las complejidades de la política medieval y construir una base sólida para la corona. La corona en la tormenta. Una reina madre y su lucha por la estabilidad. Como testigo de los turbulentos años de la corona, he presenciado la persistente lucha por mantener la estabilidad del reino. La sombra de las acusaciones y conspiraciones se cernía constantemente, amenazando con desgarrar la unidad del país. En los inicios del reinado, la corona se vio envuelta en una serie de acusaciones, en las que se le atribuía la malversación del patrimonio real y la desviación de los fondos otorgados por las Cortes. Sin embargo, estas acusaciones fueron rápidamente refutadas con pruebas irrefutables. A pesar de estas primeras dificultades, la influencia de la nobleza se hizo cada vez más palpable, interfiriendo incluso en el nombramiento de funcionarios y consejeros reales. La pérdida de influencia despertó la ambición de algunos, como el infante Enrique, quien, junto con el señor de Vizcaya, orquestó una rebelión contra el rey. Afortunadamente, la reina madre, con astucia y determinación, logró evitar esta amenaza. Las intrigas no cesaron. Nuevas conspiraciones fueron urdidas, en las que se pretendía dividir el reino, con la complicidad de nobles poderosos y hasta con la participación de otro monarca. La idea de separar el reino en dos, con un rey para León y otro para Castilla, prometía años de conflicto y inestabilidad. A pesar de las constantes intrigas, la relación entre la reina madre y su hijo, el rey, fue evolucionando hacia una mayor armonía. Sin embargo, las tensiones con la nobleza continuaron, desafiando la paz del reino. Una de las disputas más persistentes fue la del señorío de Vizcaya, que provocó una profunda división entre el rey y algunos de sus allegados. Las intrigas de algunos nobles, con el objetivo de manipular al rey y a sus consejeros, provocaron una serie de conflictos que pusieron en riesgo la estabilidad del reino. La reina madre, con su habilidad diplomática, se vio en la necesidad de intervenir en repetidas ocasiones para evitar que las disputas se convirtieran en una guerra civil. Después de un periodo convulso, el reino logró alcanzar una relativa estabilidad. Sin embargo, la sombra de la intriga seguía presente. El desafío para la reina madre,
como para la corona en su conjunto, era mantener la unidad y el equilibrio, y para ello la reina madre se encontró en la necesidad de interceder en múltiples ocasiones para evitar un nuevo estallido de violencia. La reina que desafió la historia. Mi memoria se remonta a un periodo turbulento en la historia de Castilla. Un momento en que la nobleza pugnaba por el poder, amenazando la estabilidad del reino. La corona de Aragón y el reino de Granada acechaban en las fronteras, esperando una oportunidad para aprovechar la debilidad. En aquel entonces, una mujer excepcional se alzaba como un faro de esperanza. La reina, viuda en su juventud, enfrentó los desafíos de la regencia con una determinación y un talento político que la distinguían de sus contemporáneos. A pesar de su delicado estado de salud, no rehusó la responsabilidad de guiar los destinos de su pequeño nieto, el futuro rey. Su capacidad de sacrificio, su inteligencia y su tenacidad fueron factores determinantes para mantener la paz y el orden en un reino al borde del colapso. Con un coraje inquebrantable, sorteó las intrigas de la nobleza y las presiones de las potencias extranjeras. Su diplomacia y su habilidad para tejer alianzas, tanto dentro como fuera de las fronteras del reino, lograron estabilizar un panorama político convulso. Su legado, sin embargo, no se limita a su papel como regente. La reina, que rara vez se ajustaba a la imagen tradicional de una reina medieval, fue una figura excepcional, una mujer que desafió las convenciones de su época y dejó una huella imborrable en la historia de Castilla. Su nombre, a pesar de su trascendencia, aún es desconocido para muchos. Pero su memoria perdura en las calles de ciudades emblemáticas como Madrid y Valladolid, un silencioso recordatorio del papel crucial que jugó en la historia de nuestra nación. La reina, que con su sabiduría y su sacrificio, salvó a Castilla del abismo, sigue siendo un ejemplo de valentía y determinación para las generaciones futuras.